hermanos. Que el Señor los bendiga en este día. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 del libro de Proverbios. Vamos a leer el verso 18 hasta el 23. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Proverbios capítulo 4, verso 18. ¿Están contentos los padres este día de hoy? ¿Sí, hermanos? ¿Contentos, padres? Va a ser un buen día hoy. El Señor nos va a bendecir. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, verso 18, el libro de Proverbios, dice: mas la senda de ¿quién, hermanos? Los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Dice ahí abajo: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Bueno, esas son las personas que no le han dado lugar al Señor, pero nosotros sí le hemos dado lugar. Solo que fíjese lo que dice el verso 20, dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu, ¿qué, hermanos? Oído a mis razones. Dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pueden tomar asiento. Fíjense que la senda es la ruta o el camino. Amén. Dice que nosotros somos justos porque hemos sido justificados a través de la justicia del Señor. Amén. Hemos sido perdonados, y porque Él es justo, nosotros somos justos. Dice que la luz, nosotros somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que el sol, la aurora es el amanecer, va subiendo el sol y va alumbrando. El día perfecto es cuando ya todo se mira con claridad, cuando ya el sol está en su punto y podemos ver todo con claridad. Así es nuestra vida. Y como un buen padre, ¿verdad? Nosotros tenemos un buen padre, Dios es nuestro Padre. Un buen padre da buenos consejos a sus hijos. Y nosotros, como somos unos buenos hijos, si somos unos buenos hijos, vamos a tener que agarrar esos buenos consejos. Dice ahí que estemos atentos a sus palabras. Amén. A las palabras de Dios, a su consejo. Que inclinemos nuestro oído a sus razones. Una razón es la verdad. Es algo acierto, justicia en lo que una persona dice o hace. O sea que todo lo que Dios dice y hace es una verdad y es una justicia. Dice que nosotros debemos de inclinar nuestro oído, poner atención a lo que Dios nos dice, que no se debe de apartar de nuestros ojos. O sea que debemos de vivir enfocados en lo que Dios nos está diciendo. Amén. Nosotros no nos podemos desenfocar, tenemos que seguir el camino del Señor. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué del corazón? Porque el corazón, uno toma las decisiones del corazón. Dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, ¿verdad? Y el malo del mal tesoro que hay en su corazón saca lo malo también. Entonces Dios quiere que lo pongamos en nuestro corazón para que cuando nosotros actuemos, hablemos de acuerdo a la verdad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces nos va a ir bien. Dice: porque son vida a los que la hallan y medicina todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces nosotros vamos a tener un buen resultado. Nosotros debemos de orar a Dios para que en esta reunión de hoy el Señor nos pueda bendecir, nos pueda dar un buen consejo a nosotros hoy, que es Día del Padre, ¿verdad? Dios es un buen Padre y Él como les decía, tiene un buen consejo. Entonces yo los invito a todos, porque todos somos hijos de Dios. Amén. A estar dispuestos a no solamente a oír, no solamente inclinar nuestro oído a ver qué Dios está diciendo, sino agarrar esa palabra y ponerla en nuestro corazón y pedirle al Señor que nos ayude a ponerla en práctica en este tiempo que nos ha tocado vivir, porque se necesita. Nosotros somos como la luz de la aurora, donde nosotros vayamos, a través de nuestras obras, de lo que nosotros digamos o de la forma que nosotros actuemos, nosotros vamos a alumbrar. Este mundo necesita ser alumbrado porque hay mucha tiniebla hoy día. Entonces nosotros pongámonos de acuerdo esta mañana, hermanos, y pongámonos de pie para que oremos al Señor. Amén. Tomemos ese consejo, tomemos la palabra. Pidámosle al Señor que nos ayude el día de hoy.
Ustedes son como esa luz, hermano. Dice que una luz no se puede esconder, se tiene que poner arriba para alumbrar a todos los que están en casa. Bueno, una luz, nosotros somos la luz del mundo, dice el Señor. Nosotros tenemos que alumbrar ahí donde vayamos, pero mientras estemos aquí en la iglesia, vamos a recibir el buen consejo de nuestro Padre. Señor, ayúdanos esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Estamos en un buen lugar. Un lugar, Señor, donde nosotros podemos sentarnos y podemos también levantarnos y alzar nuestras manos y adorarte. Un lugar, Señor, donde podemos escuchar tu palabra, donde podemos, Dios mío, oír tu consejo. Señor, danos ese corazón entregado, ese corazón, Señor, dispuesto a poder a recibir esa palabra y depositarla dentro de cada uno de nuestros corazones el día de hoy. Señor, sabemos que tu palabra es buena, es agradable. Tu palabra, Señor, nos ayuda. Tu palabra es como una lámpara que alumbra nuestro caminar, alumbra nuestra vida. Señor, ayúdanos a tomar ese consejo, a tomar esa palabra el día de hoy. Que la palabra que va a ser predicada en este lugar a través de nuestro pastor, Señor, sea como el rocío de un agua fresca que cae sobre la faz de la tierra y la hace germinar. Señor, que tu palabra pueda germinar dentro de cada uno de nosotros y pueda haber una cosecha, un buen fruto del cual, Señor, nosotros podamos compartir a aquellas personas que están necesitadas. Nosotros somos como la senda como la senda del justo, Señor, que va de aumento en aumento. Que el día de hoy nosotros podamos aumentar en nuestra fe, que podamos incrementar, Señor, en nuestra firmeza, que podamos, Señor, desarrollar nuestra vida espiritual. Señor, que tu palabra sea una palabra que sea de bendición para cada persona que va llegando aquí a la reunión, cada persona que ha entrado el día de hoy. Señor, tú no te equivocas. Tú nos has traído aquí, Señor, porque aquí es donde tú nos bendices, nos ayudas, alimentas nuestro espíritu y estamos agradecidos el día de hoy. Pedimos que en esta reunión sea algo especial. Señor, hoy que aquí se celebra el Día del Padre, nosotros te damos gracias porque nosotros podemos decir que tenemos un buen padre que se preocupa por sus hijos. Señor, gracias por el buen consejo que siempre hay en este altar. Gracias, Señor, por el buen mensaje que siempre es traído, Señor, a nuestras vidas. Que el día de hoy, Señor, nosotros podamos regocijarnos, que podamos, Señor, prestar oído, estar atentos, enfocarnos, Señor, en lo que tú tienes que decirnos el día de hoy. Que el día de hoy, Señor, nosotros podamos gloriarnos aquí, Señor, y festejar el día de hoy porque tú eres un buen Padre. Gracias, Señor, porque tú te interesas por la salud, no solamente física, sino espiritual de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la buena palabra, el buen pan que tú compartes. El pan de hoy, Señor, dánoslo, que podamos recibirlo el día de hoy. Que cada persona que ha llegado, Señor, con la necesidad de poder escuchar una palabra, la pueda recibir de acuerdo a su necesidad. El día de hoy, Señor, que tu Santo Espíritu pueda moverse en este lugar con libertad y que pueda ministrar, Señor, con esa misma libertad a cada persona, Señor, que está llegando aquí a esta reunión. Ayúdanos el día de hoy, bendícenos, Señor, que podamos salir de estas puertas bendecidos, que podamos salir de estas puertas, Señor, nosotros con un buen consejo, que sabemos que si lo ponemos a prueba, que si lo ponemos, Señor, en práctica, nosotros podamos ser alcanzados por tu bendición. Señor, queremos poner este servicio en tus manos. Queremos, Dios mío, el día de hoy estar atentos a tus palabras. Queremos, Señor, inclinar nuestro oído a ti. Queremos, Señor, el día de hoy guardar esas palabras en nuestro corazón, porque sabemos que hay vida en ellos. Hay vida en tu palabra. Ayúdanos a que nuestro corazón sea un corazón, Señor, siempre ferviente, que esté atento a recibir, un corazón que esté dispuesto, Señor, a recibir y también a compartir. Señor, el día de hoy nosotros nos alegramos en este lugar porque podemos llegar a tu casa, aquí en esta reunión, Señor, donde tú nos compartes a nosotros lo que tú tienes, porque el buen Padre, Señor, tú eres un buen Padre y lo que hay en tu corazón es bondad, es bendición y nosotros la queremos recibir esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios mío, que estamos en tus manos y en tus manos estamos seguros. Gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí presentes el día de hoy y poder compartir con cada uno de nuestros hermanos, Señor, la bendición de estar en la casa de nuestro Padre. En el nombre de Jesús consagramos este servicio, Señor, y lo ponemos en tus manos con acciones de gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.
grande, pero ellos también atraviesan por momentos difíciles. Pero vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar sobre, escuche bien esto, tempestades que al final nos terminarán favoreciendo. ¿Ok? Volteen a ver. Tempestades que al final terminarán favoreciéndonos. Ok, pero hay una pregunta aquí. ¿Cómo es que van a terminar favoreciéndonos unas tempestades? Bueno, va a depender mucho de cómo nosotros hagamos el buen manejo de la adversidad, de cómo haga uno un buen manejo de lo que está pasando. Porque hay tempestades que pueden terminar con la vida de cualquier persona, pueden terminar con la fe de una persona, pueden terminar con hasta la existencia de una persona, si no hace un buen manejo. Solo que vamos a trabajar con ello hoy y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 27. Por favor, vayamos allá al libro de los Hechos, capítulo 27, verso 18. Y esta es una tempestad que el apóstol San Pablo advierte a los tripulantes que vienen con ese barco, que lo llevan a él allá a Italia, a Roma, porque él tiene que ir allá a defenderse de las acusaciones que le han hecho a él por estar trayendo una enseñanza que no están muy de acuerdo los ciudadanos de ese país. Hechos capítulo 27, versículo 18. Ya están adentro del barco, ya el barco está en alta mar y se ha levantado una tempestad de viento huracanado, dice el verso 14. Y ese viento huracanado tenía nombre, casi todas las tempestades tienen nombre. Se llamaba Euroclidón. Dice en el versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Comenzaron a tirar todo por la borda. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, escuchen esto, a veces así pasa en la vida. Uno de repente no ve las estrellas ni el sol. Todo lo que ve está oscuro. Pero escuchen esto, lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice en el versículo, ya habíamos perdido toda esperanza, dice. Acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Es como una especie de amonestación. Me hubieran escuchado, dice, me hubieran ustedes hecho caso a mí y no hubiéramos tenido que pasar por esto. A veces así sucede. Pero ya está la tempestad y ahora hay que trabajar con ella. Pero ahora, dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo esto, dice, es necesario que demos en alguna isla. Y ustedes van a ver que al final de la historia, se los dejo como una tarea, que si la nave es pérdida, la nave se perdió, el barco se echó a perder por la tempestad, pero todos los que iban en ese barco se salvaron, porque ahí había una persona que Dios ya le había dicho que ninguno de ellos iba a perder la vida. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, que tu palabra pueda venir a fortalecer las convicciones de todas estas cosas que a todos nosotros nos pasan en la vida, que no sabemos a qué horas nos golpean. Hay veces que hasta dormidos atravesamos por tempestades, por aflicciones, por adversidades. Y hay veces que hasta en el sueño no sabemos ni qué hacer. Pero Señor, tú siempre nos das una palabra a tiempo. Y aunque nosotros nos vayamos a acostar, siempre esa palabra nos va a guiar y nos va a llevar
al puerto seguro, porque tenemos que llegar al lugar donde tú, Señor, has planeado que lleguemos en la vida. Danos, Señor, la calma para hacerle frente, Padre, a todos los tiempos de adversidad que podamos estar ahora atravesando y los que puedan venir también. Circunstanciales del mundo en que vivimos, personales, familiares. Padre, danos esa gracia para poder hacer un buen manejo de la adversidad y no que la adversidad nos esté controlando a todos nosotros. Porque si la adversidad nos controla, nos va a terminar destruyendo a todos. Padre, danos esa gracia que le diste al apóstol San Pablo, que él pudo levantar el ánimo de esa gente y de entregarles una palabra en medio de la tempestad. Una palabra que terminó siendo cierta. Tu palabra dice, Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no volverá vacía. Danos tu gracia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. ¿Cómo les dije que se llamaba el tema, hermanos? Tempestades que al final nos terminarán favoreciendo. Hay veces que Dios permite tempestades en la vida nuestra. Oh, como quisiéramos que todo estuviera bien, ¿verdad, hermanos? Que siempre todo estuviera, qué bien está aquí en la casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que nos movemos, todo está excelente. Nuestra relación matrimonial, oh, qué barbaridad. Súper excelente. En el trabajo, en la iglesia, donde quiera. Hay veces que uno mismo también, sin darse cuenta, por cosas que de repente uno se descuida y no está bien ubicado en la vida, uno permite tempestades que no debe de pasar. Hay veces que uno las provoca. Hay veces que Dios, en su providencia, nos habla y nos dice, no hagas eso. Pero nosotros terminamos haciéndolo. Como es el caso este, que Pablo es llevado allá a Roma y como que había una urgencia de llevárselo. Y cuando ya están en el barco, comienza la brisa, el viento y Pablo percibe que va a venir un tiempo nada agradable. Y le dice al capitán y el capitán no le toma en cuenta. Tomó más en cuenta lo que él había decidido. Vamos a zarpar y vamos a zarpar. Zarparon y allá en medio del mar se levanta esa tempestad. Una tempestad que parecía que ese barco se iba a partir en ese lugar. Pero el Señor los guardó a ellos. Y escuche por favor esto, es algo bien importante porque también a nosotros no necesariamente tenemos que estar en un barco en el mar con una gran tempestad encima que no sabemos ni qué hacer. No necesariamente. Pero nosotros podemos estar en esta vida, aquí en la tierra, pasando de repente por un tiempo que no le vemos, como dice la palabra del Señor, perdimos toda esperanza. Que de repente uno pierde la esperanza. Pero ¿cómo? Sí. Sí se pierde. Hay veces que uno se enfoca tanto en lo que está pasando en la vida de uno, que uno se le olvida lo que Dios ya hizo en el pasado con uno. ¿De acuerdo? De repente a uno hasta se le olvida la palabra del Señor. Apenas en la mañana estábamos leyendo la palabra de Dios. El domingo tuvimos un gran servicio. El Señor se movió en nuestras vidas. Lloramos en la presencia de Dios. Dios se dejó sentir en la vida nuestra. Pero no contábamos que el lunes o el martes o el miércoles íbamos a pasar por una situación de carácter personal que no contábamos con ella. Son de esas cosas que, vuelvo y repito, hay veces que uno no hace caso y hay veces que Dios las permite. Hay veces que el Señor permite que cosas pasen a nuestra vida para saber lo que hay en nuestro corazón, para verdaderamente saber qué es lo que hay dentro de nosotros. ¿Cómo vamos a accionar? ¿Cómo vamos a actuar? Porque, escuche por favor esto, la buena vida cristiana
no está basada solo en tener una buena creencia o una buena manera de hablar, sino en una buena manera de actuar, en una manera correcta de decidir. ¿De acuerdo, hermanos? Porque de repente uno puede tener la manera correcta de pensar, pero ¿y la manera de actuar? Que de repente uno actúa de manera inapropiada. Por ejemplo, tenemos nosotros este caso, y yo lo he trabajado para que nos haga bien a todos, de cómo hacer un buen manejo de las tempestades de la vida. Y esto es para todos nosotros. Aquí nadie se escapa, nadie. Porque si todos los que iban en ese barco estaban pensando que se iban a morir, Pablo también estaba pensando que se iba a morir. Todos estaban pensando lo mismo. Porque la situación se veía que no iba a haber esperanza para nadie. Y hay veces que sí pasa. Hay momentos que si nosotros somos lo suficientemente sinceros y honestos con la vida, hay veces que nos pasa eso a nosotros. Por eso Dios nos habla a nosotros y nos entrega esta mañana esta palabra. Porque ciertamente una tempestad personal o familiar o circunstancial de la vida finalmente puede traer algo que nos favorezca a todos nosotros. Finalmente. Pero eso va a tener que ver mucho con la manera que nosotros le hacemos frente a la adversidad. Y yo he estado meditando sobre esto. Número 1, debemos de saber esto por la palabra del Señor, que la adversidad o las tempestades de la vida son leves y son momentáneas. Leves significa que ejercen poca presión y que tienen poca intensidad. Que el que tiene más presión y más intensidad es Dios. Dios es más fuerte que cualquier tempestad que nos pueda a nosotros atravesar. Que cualquier enfermedad, que cualquier crisis económica, relacional, familiar. Dios es fuerte, hermanos. Las tempestades no son tan fuertes. El Señor lo comprobó. Dice la Biblia que cuando los discípulos iban en alta mar, en Galilea, se levantó una tempestad tan fuerte que ellos también pensaron que el barco se iba a hundir. Y el Señor estaba orando y los vio a ellos. Y eso es importante. El Señor nos mira a nosotros. Antes que nosotros estemos pensando que le vamos a decir a Dios en oración, Dios ya nos vio a nosotros. Dice la Biblia que Dios miró a los discípulos que estaban remando con gran fatiga, estaban preocupados, querían salir de ese lugar donde estaba la tempestad, pero no podían. Y el Señor llegó caminando a ese lugar. Ellos pensaron que se iba a hundir. Y escuche por favor esto. Es una leve. El Señor les dijo, no teman, aquí estoy yo. ¿De acuerdo? Y eso es algo que a nosotros, los cristianos, nos debe de llenar de esperanza, de confianza. De que si se ve así la cosa, está bien. No podemos desnegar una realidad, porque nuestra fe cristiana a nosotros nos enseña que nosotros no debemos de ignorar una realidad que está pasando en nuestra vida presente. No debemos de vivir de esa manera tampoco, porque entonces lo que sucede es que nosotros, de ese modo de vida, lo que hacemos es que le damos para afuera a la ayuda de Dios. Dios ayuda a los que le necesitan. Cuando uno se ve en necesidad y uno dice, tengo necesidad, pero cuando uno ignora la necesidad y uno dice, no, yo no tengo necesidad, esta cosa yo la voy a pasar, pero no la vas a pasar solos, no la vamos a pasar sola. La situación necesita uno la ayuda del Señor. ¿De acuerdo, hermanos? Por eso el Señor llegó ahí al mar de Galilea. Y aquí el Señor puso al apóstol Pablo, ahí va Pablo. Entonces, escuche por favor esto. La tempestad es momentánea. Pablo lo dice en 2 Corintios 4:17, lo vamos a ver. 2 Corintios capítulo 4, verso 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, miren lo que trae como producto, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria
Y el verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. O sea, no podemos estar solo enfocados en las cosas que nos están causando a nosotros aflicción y angustia, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿De acuerdo, hermanos? Cuando uno se enfoca mucho en la adversidad, ¿sabe? La adversidad te va a terminar estresándote. La adversidad nos va a terminar a nosotros hacer que perdamos la paz y la paciencia. Pero cuando uno se desenfoca de eso y se enfoca en el Señor, la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tenemos que poner la mirada en el Señor. Si es cierto, es una realidad, estamos atravesando por un momento nada agradable, pero vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Porque esto es leve y es temporal. Las pruebas de la vida, esto que pasamos ahora, es pasajero, hermanos. Esta mañana que venía para acá, yo me venía recordando, hace 37 años que yo llegué aquí a este lugar, a este país. Era un muchacho. Y ahora que venía para acá, me veo y digo, ya soy un hombre mayor. Qué rápido se fue el tiempo. Y así también. Cuando menos pensemos, vamos a estar en la casa de nuestro Padre, en la morada que el Señor ayuda a preparar para todos nosotros. ¿Sabe por qué nos angustian mucho las pruebas de esta vida? Porque nosotros estamos tan aferrados a este mundo, a esta vida, y pareciera como que nos están quitando algo a nosotros, si nosotros todo lo que tenemos lo vamos a dejar aquí. ¿De acuerdo? ¿Sabe que nos hace un daño a nosotros el aferrarnos tanto aquí? Porque de repente uno se enfada con la vida y de repente uno dice, ¿y dónde está Dios? En donde mismo, donde siempre. Lo que pasa es que tenemos que saber nosotros que nosotros tenemos que pasar por estas pruebas porque tenemos que nosotros prepararnos para llegar a aquel lugar despojados de toda preocupación. Porque todo lo que ejerce este mundo aquí es preocupación, es aflicción, es tormento. ¿De acuerdo? Por eso Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más eterno peso de gloria. Sé que lo que nos espera a nosotros es mucho mejor. Esto que pasamos aquí es leve, es momentáneo. ¿De acuerdo? Cuando pasemos por una prueba, diga, esta prueba va a pasar. ¿Cuántos de ustedes han pasado por pruebas que de repente pensaron que no le iban a hacer? Levanten la mano. Y la hicimos. Y ahora tenemos otro tipo de prueba. Y la vamos a seguir haciendo. Y luego van a venir otro tipo de pruebas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo. Muchas. Es necesario, dice San Pablo, que a través de muchas pruebas, dice, entremos al reino de los cielos. Las pruebas producen en la vida de nosotros. No nos gusta, a nadie le gusta, pero producen. ¿Qué producen? Producen paciencia. ¿Qué produce? Produce confianza, acercamiento a Dios. Nos damos cuenta que estamos contra la espada y la pared, como dice el dicho, y nosotros no sabemos qué hacer. Pero luego clamamos al Señor y comenzamos a buscar de Dios y el Señor comienza a moverse. Comienza a poner esa fortaleza en nosotros, ¿de acuerdo? La gente del mundo actúa con enojo, con coraje, de repente, ¿verdad? Están como reclamando. ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué me tiene que pasar? Porque tiene que pasar, hermano. Nosotros los cristianos nos tenemos que acostumbrar a las pruebas. La gente cuando viene al camino del Señor, de repente comienzan a pasar por pruebas. Dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Bueno, porque es necesario. Es necesario que le pase. Es necesario que usted pase por pruebas. Su fe no es fe hasta que no es probada. ¿De acuerdo? Usted puede decir que tiene mucha fe y mucha confianza en el Señor. Es como que usted diga que usted ama mucho a su cónyuge. O cómo ama a su cónyuge usted. Pero cuando su cónyuge comete un error, que sale con una cosa ahí que a usted no le gusta, vamos a ver si es cierto que lo sigue amando.
Porque el amor se tiene que probar. El amor no es solo A-M-O-R. El amor es acción, es hecho. ¿De acuerdo? Muy lobby, ¿eh? Mucho amor. Como Walter Mercado. Mucho amor. Pero el amor se demuestra cuando llega la prueba. ¿De acuerdo? Y nosotros decimos, no hombre, ya pasamos por eso. Y hay veces que nosotros decimos, ¿otra vez? Pues otra vez. Por eso el Señor dijo a Pedro, porque Pedro dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7? No, le dijo, ponle un 0 adelante, hasta 70 veces. ¿Otra vez? 70 por 7. 70 veces 7. 490. Qué barbaridad. Bueno, bienvenido, esa es la vida cristiana. ¿Cuántas veces cree que el Señor nos perdona a nosotros? ¿490 veces? No, hombre. Ya perdí la cuenta yo. Y usted también. Este es leve, es momentáneo. Y uno tiene que aprender a pasar por esto. La segunda cosa, por favor escuchen esto, evitar caer en un drama de lo sucedido y enfrentarlo como una prueba que la vida nos da y que Dios permite. No hacer un drama. Todos nosotros tenemos la tendencia a hacer drama. Ay, si usted supiera. No, es que a usted no le ha pasado, como a usted no le ha pasado eso, y comenzamos a hacer un drama, y en ese drama nosotros nos convertimos en una víctima. Somos unas víctimas, y estamos ahí. Bueno, yo pienso que hay veces que uno tiene que llorar, pero yo no creo que todo el tiempo se la va a vivir uno llorando. Porque llorar tanto no va a arreglar el problema. A David le pasó algo con sus hombres, que le llegaron a prender a fuego su lugar donde ellos estaban quedándose temporal. Y le llevaron a sus familias. Esa fue una prueba muy fuerte. Y ellos dicen que todos los hombres se pusieron a llorar y a llorar hasta que se les acabaron las fuerzas. Y ya estaban pensando cosas nada favorables. Estaban pensando en matar a David porque lo hallaron culpable a él, por culpa de él. Y eso se debe a que la persona lleva su alma a un lugar tan débil que cualquier pensamiento lo abriga. Mire qué pensamiento tan malagradecido de querer matar al que los está guiando a ellos, al que Dios ha puesto para fortalecerlos, porque todos esos hombres salieron de una cueva que se llamaba la cueva de Adulán, que todos ellos eran gentes enfermas, endeudadas, oprimidas y deprimidas, y David, Dios lo usó para sacarlos de esa situación a ellos. Pero cuando entraron a esa prueba, se les olvidó. Y ya estaban pensando, ¿sabe por qué? Porque cuando uno se echa solo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y uno no hace un alto y decir, hombre, no voy a hacer un drama de esto, voy a enfrentarlo con la ayuda de Dios. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13, el apóstol San Pablo ofrece esto y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba, la salida, para que podáis soportar. ¿De acuerdo? Dios no va a permitir que algo más grave nos pase. Algo más grave que usted no pueda manejarlo. Todo lo que Dios permite en nosotros, Él sabe por qué lo permite. Cuando el diablo decidió dañar la vida de Job, el siervo de Dios, ¿sabe? Le dijo a Dios, ¿sabes por qué Él está bien contigo? Está feliz contigo. Porque le tienes cercado todo lo que le has dado. Lo has protegido tanto. Pero quítale y vas a ver si no va a blasfemar en frente tuya. Eso es lo que el diablo pensaba. Pero Dios, que nos conoce a todos nosotros, Dios sabía que Job, aunque le quitaran lo que le quitaran, Job iba a seguir sirviendo a Dios. Y quiero que le diga algo a usted, quiero decirle algo en esta mañana. Cuando Dios permita una prueba en usted y en mí, Dios ya de antemano sabe
que usted y yo tenemos la capacidad de pasarla. Dejémonos de dramas. Dejémonos de tanto lloriqueo. Dejémonos de estar echando de la culpa a este, al otro y a aquel, y estar pensando lo peor en el otro, y estar diciendo, ¿y por qué es así esa persona? ¿Y por qué se portó así conmigo? Así son las cosas. Es como que Jesús hubiera hecho un gran drama de lo que le pasó con Judas, una persona de confianza, o con Pedro, que acababa de prometerle que con él se iba a ir hasta la cárcel, y si es posible que si lo mataban a él, también a él lo podían matar. Y no fue así. Pero Jesús no hizo un drama. Fíjense que Jesús solo lo volteó a ver a Pedro, y el que lloró fue Pedro, no fue Jesús. Imagínense ustedes Jesús llorando porque Pedro le falló. No, Jesús solo lo miró y como que le dijo, te dije Pedro, pero te sigo amándome. ¿De acuerdo? Con la pura mirada lo restauró. Pero el que hizo el drama fue Pedro, porque dice que Pedro lloró amargamente y él se echó a llorar. Evitemos el drama. No vamos a arreglar los problemas llorando, echándole la culpa a alguien, enojados con alguien, enfadados con el otro y enfadados con medio mundo. No hagamos eso, porque Dios en su plan bendito, Él permitió esa cosa. Dice que Dios no va a dejar que nosotros seamos probados más de lo que no podamos. Sí podemos. A ver, diga conmigo, sí podemos. Sí se puede. Ahí acuñamos, ¿verdad? Con el texto, ¿verdad? Que sí se puede pasar por la prueba. Porque el Señor dice, yo veo que la va a pasar. Cuando el diablo decidió que acusara a Job, Dios sabía que Job iba a pasar esa prueba. La esposa de Job no la pudo pasar, pero Job sí la pudo pasar. Y se necesita una persona en la casa que tenga la capacidad de poder pasar por la prueba. Hay que evitar caer en el drama. En el versículo 21 del libro de los Hechos, dice la palabra del Señor que ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Tranquilos. Eso nos da seguridad. Número 3, buscar el lado benéfico para nuestra vida y de los que nos rodean, haciendo a un lado la parte negativa de la situación. El verso 22, lo mismo. Dice que los exhorta a tener un buen ánimo. Fíjese, Pablo nos exhorta. Tengan buen ánimo, dice. Hay que buscar el lado benéfico de lo que nos está pasando. Y no solo estar enfocado en la parte negativa, ¿no? Ya estuvo. Fíjese que más adelante hasta los anima a comer, porque dejaron de comer. Porque ya cuando uno deja de comer es que uno ya está entrando en una depresión. ¿De acuerdo? Y Pablo se levanta, y me gusta eso, porque la tempestad no se ha terminado. La tempestad está fuerte todavía. Pero Pablo se levanta y se para y les dice, los exhorto a todos ustedes, dice, a que tengan buen ánimo. ¿Sabe? Usted y yo, la Biblia dice que Dios adiestra nuestras manos y nuestros dedos para la batalla. ¿Y sabe cómo lo hace? Lo hace a través de permitiendo pruebas en nuestra vida. Hay de repente pruebas en nuestra relación matrimonial. ¿Sabe para qué? Para que nosotros podamos fortalecer un matrimonio que está a punto de deshacerse por una tempestad. Que nosotros podamos llegar a decirle, ¿saben qué? Nosotros pasamos por ahí también y el Señor nos ayudó. ¿De acuerdo? Yo me recuerdo que en nuestros primeros años de matrimonio, nosotros vivíamos en un lugar porque pasamos por pruebas de tener que tener un lugar privado. Estábamos viviendo en un cuarto de una casa que alguien nos rentaba adentro. Ahí tenían la lavadora y la secadora. Ya se imagina cómo estaba de caliente ahí. Bueno, ahí estábamos nosotros por mientras el Señor nos llevaba más allá. Ahí estábamos.
Y cuando uno comienza a tener escasez de una cosa y circunstancias que a uno no me gusta esto, ¿por qué estoy pasando? Ni allá pasaba por esto y comienza uno a tener eso. ¿Saben qué hicimos con mi esposa? Nos agarramos de la mano una noche, yo me acuerdo muy bien, y nos pusimos a orar. Y yo comencé a orar, pero a orar fuerte, a orar fuerte, porque parecía que se iba a deshacer nuestra relación. Yo sentía que ya venía aquella cosa y que yo sentía que esa cosa nos iba a partir por la mitad. Y comencé a orar tan fuerte que se levantó el dueño de ahí donde vivíamos y me tocó la puerta y me dice, le voy a pedir un favor, hermano Miguel, vaya a orar allá afuera, me dice. No, me salí a orar afuera, en serio. Mi esposa es testigo, aquí está. Porque eso es lo que podemos hacer nosotros, orar a Dios. Encomendarnos al Señor. Porque eso fue lo que hizo Pablo en el libro de los Hechos. Él les dice, no teman, dice. No teman, dice, porque esta noche, dice, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo. O sea, Pablo estaba orando a Dios. Y cuando uno ora a Dios, Dios le responde. Y sabe, yo me salí para afuera. Y seguí orando con intensidad. No sé qué me pasó, fíjese, pero como que el Señor anuló la ofensa de repente que yo pude haber tomado de esa persona. Porque en lugar de ayudarme a orar por la situación que yo estoy pasando, lo que hace es sacarme para afuera. Yo salgo para afuera como que a alguien le van a sacar una muela y le ponen una anestesia. Yo salgo anestesiado para afuera y sigo orando al Señor y me voy en la calle y agarro la calle, que me acuerdo que vivíamos ahí por la Illinois, y comienzo a orar y Señor, dame dirección, no sé qué hacer, esta cosa veo que cada día se pone más difícil. Y esas fueron mis primeras lecciones. Y yo digo que cuando uno trata de arreglar una tempestad con la cabeza, con así pienso yo, o abrir la boca y decir cualquier cantidad de cosas, ¿sabe lo que hace uno? Uno empeora la situación. Pero cuando uno comienza a orar a Dios, yo me acuerdo que comencé a decirle, Señor, ayúdanos, y nos agarramos así bien fuerte y nos abrazamos y nos quedábamos dormidos abrazados porque la tempestad era tan fuerte que yo pensaba que de repente ya no íbamos a seguir juntos. Esa es parte de mi testimonio. Porque las tempestades nos deben de hacer a nosotros buscar a Dios, ¿no? Es un error alejarse de la comunión. Hay personas que dicen, es que estoy pasando por una gran prueba, por eso no voy a la iglesia. Es cuando más debemos de buscar de Dios. No mire que el Señor es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio. Y donde usted está, usted puede alzar su voz, doblar sus rodillas y clamar al Señor. Porque el Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. Han pasado 35 años. No ha sido fácil, pero el Señor lo ha sido posible. Porque lo que es imposible para el hombre, al que cree, dice la Biblia, todas las cosas le son posibles. Y le puedo platicar de diferentes tipos de tempestades. Tempestades personales, tempestades circunstanciales, hablando en términos ya de ministerio, de hacer la obra de Dios, que de repente, como cualquier ser humano, siento que ya no voy a seguir con esto. Siento que esto es demasiado pesado para mí. Pero vuelvo otra vez y repito, Dios no va a permitir una prueba que nosotros no podamos con ella, porque juntamente con la prueba el Señor nos va a proveer la salida si nosotros la buscamos a Él. Y quién sabe cuántas pruebas más van a venir, porque las pruebas van a seguir viniendo. Y nosotros vamos a seguir creciendo, porque las pruebas nos hacen crecer y nos hacen madurar en la vida. ¿De acuerdo? No me diga que usted es el mismo después de que pasó una tremenda prueba como matrimonio o como individuo. Usted es diferente en su manera de pensar, en su manera de actuar. Usted ya le piensa, no cuenta hasta 10, cuenta hasta 1000. Aleluya.
Uno dice, Señor, no me quiero volver otra vez a equivocar como hace tanto tiempo, ¿verdad? Y uno dice, no puedo yo hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y es ahí donde tenemos que llegar todos. Tenemos que llegar a ese lugar donde le decimos, Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y eso uno llega a decirlo en la oración. Por favor, escuche esto. Buscar el lado benéfico de la situación. Gracias al Señor. Yo a veces paso por ahí, por la Illinois. ¿Me puedes traer un botellito de agua, por favor? Paso por ahí y digo yo, dice la palabra del Señor, te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová el Señor, ¿se acuerdan? Todos tus 40 años para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y yo paso por ahí y digo yo, allí tuve una prueba, pero allí tuve una victoria también. Porque han pasado 35 años y en ese tiempo que yo pasé eso, pensé que para la siguiente semana ya no iba a existir más esto. Y paso por ahí y me recuerdo. Hay veces que el Señor nos recuerda. ¿Sabe para qué? Gracias, Víctor. Para seguirnos dando más ánimo. Número 3. Número 4. Hay que afinar nuestro oído para saber qué es lo que Dios dice. No lo que otra gente piensa. ¿De acuerdo? Porque otra gente puede pensar que sí, dele, ya se acabó todo esto. Pero ¿qué es lo que piensa Dios? Afine su oído para ver qué es lo que el Señor dice. En el verso 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿De acuerdo? Dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. Y esto es algo muy importante. Hay que afinar nuestro oído. Pablo escuchó lo que la dirección del ángel que le dio. Dijo, esto va a pasar, Pablo. Aquí nadie se va a morir. Es solamente una prueba. En el libro de Jeremías, en el capítulo 20, en el versículo 9, Jeremías está hablando ya palabras muy fuertes de darse por vencido con la encomienda de Dios en su vida como profeta. Dice, no me voy a acordar más de él, ni voy a hablar más tampoco en su nombre. Dice, no obstante, en mi corazón existe un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Trato de sufrirlo y no puedo. Trato de ignorar ese fuego dentro de mí y no puedo. Y mire lo que dice el verso 10. Porque esto fue el resultado. Escuche por favor esto. Porque oí, dice, la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Porque oí la murmuración. Y mire, cuando usted se pone a escuchar lo que otra gente está hablando, murmuración, crítica, opiniones, difamación. ¿Sabe lo que trae eso cuando uno lo escucha? Uno se enoja, especialmente cuando viene de parte de gente que usted les ha hecho bien. Más peor se pone la cosa. Y ahí han llegado muchos a la conclusión que dicen, de aquí en adelante a nadie le voy a hacer ningún bien. De aquí en adelante se acabó la buena persona en mí. Como Jeremías. Dice, de aquí en adelante ya no voy a saber, es más, ya no quiero saber nada de Dios, ni tampoco quiero andar hablando nada en nombre de Él. ¿Por qué? Porque oí la murmuración. Mire, debemos de cancelar ese espacio, cerrarlo completamente. Pablo dice, el ángel de Jehová anoche habló conmigo y me dijo que la tripulación, la gente, no se iba a morir ninguno, pero que el barco sí iba a perderse. Es bueno afinar el oído para qué es lo que dice Dios. En este tiempo que vivimos,
con las redes sociales, el YouTube, el Facebook y todo eso, que de repente uno está como, oye, qué barbaridad. ¿Cuánta información, hermanos? ¿Cuánto predicador? ¿Cuántas personas hay que de repente están pensando otra cosa y no están pensando lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que Dios piensa de tu tempestad, de la mía? ¿Qué Dios dice? Cuando usted le pone caso a lo que otra gente dice, usted termina perdiendo su batalla. ¿De acuerdo? La otra cosa es aportar para que los que están con nosotros no se vean afectados por lo acontecido. En Génesis capítulo 50, verso 15, lo vamos a leer. Génesis capítulo 50, verso 15. Hay que aportar para que otros no se sientan mal, hombre. Cometieron sus errores. Los hermanos de José, viendo, dice el verso 15, los hermanos de José, que su padre se había muerto, dijeron, quizás nos va a aborrecer José y nos va a dar el pago de todo del mal que le hicimos. Ahora sí, papá, agárrense, porque José se va a vengar de nosotros. Y enviaron a decir, mire, ya comienza la mente preocupándose, a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Miren, por favor, hay gente que no es mala, solo es que le han dado lugar a los malos pensamientos. Ustedes han tenido experiencias con personas que dice usted, pero esta persona no es mala, solo es que le ha dado lugar a un mal pensamiento. ¿De acuerdo? Apenas escuché yo el miércoles pasado en una reunión pastoral a un pastor, amigo mío, que dice que él estaba en la iglesia, terminó su servicio, y llegó una pareja, un matrimonio, y se arrodillaron delante de él. Y le dijeron, pastor, perdónenos por favor, perdónenos. No tenemos paz como matrimonio. ¿Y qué tengo que ver yo? Dice el pastor. A ver, díganme, ¿en qué yo tengo que perdonarlos a ustedes? Dice esta pareja, nosotros le hemos creído a unas personas todo lo que han dicho en contra de usted. Nosotros, dice, nos hemos burlado de usted. Porque tenía un programa de televisión aquí en la ciudad de Dallas, en un canal cristiano, americano. Y dice que cuando ellos miraban el programa, se mofaban y se reían de él. Y decían cualquier cantidad de cosas nada agradables. Dice, nosotros nos burlábamos de usted, pastor, dice. Teníamos un mal concepto de su persona. Porque hubo alguien que se encargó de enfermarles la cabeza y de meterle unos pensamientos a esta gente que estaban pensando lo peor y siempre estaban haciendo burla de él. Dice, nosotros nos hemos dado cuenta, pastor. Dice que usted no es ese tipo de persona. Más bien nos hemos dado cuenta qué clase de personas son aquellos que han andado hablando mal de usted. Y por favor, perdónenos. Y el pastor oró por ellos. Y ahí están sirviendo al Señor a hoy. Porque hay una enfermedad en la mente. Que el enemigo viene a traer pensamientos. No para favorecer a alguien más, sino para dañar a alguien más. Nosotros los cristianos tenemos que tener este criterio bien arraigado en nuestro corazón.
Dios a nosotros no nos ha salvado solo para que vivamos bien temporalmente en este mundo. Con salud, con cosas materiales, a vida y por haber, buen trabajo, buen dinero en el banco, un buen carro, una buena casa y cuantas cosas. ¿Sabe? Dios a nosotros nos ha llamado para que seamos de bendición a las demás personas. Dios le dijo a Abraham que él lo iba a bendecir a él. ¿Sabe para qué? Para que él fuera de bendición a las naciones de la tierra. Para que representara su nombre. Por eso nosotros decimos, el Dios nuestro es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el hijo de él, y el Dios de Jacob, el hijo de Isaac. Una generación que pasa y trasciende. ¿Trasciende en qué? En el mal, no, en el bien. ¿Se acuerdan ustedes del gran ejemplazo que Jesucristo nos dio a nosotros cuando aquellos hombres traen a aquella mujer encontrada en el acto de adulterio? ¿Qué prueba más dura la que pasó esa mujer? Pasaron la vergüenza públicamente en su comunidad, en su aldea. Imagínense. ¿Cómo es que le encuentran en el acto de adulterio? ¿Sabrá que andan siguiendo los pasos a esta mujer? Y cuando la encuentran en el mismo acto, abren la puerta, rompen, sacan a aquella mujer y se la llevan. Y la llevan a donde está Jesús. Porque también ellos tienen la intención de tentar al Señor. ¿Sabe que ellos pudieron haber matado a esa mujer sin llevársela a Jesús? Porque la ley decía que debía de morir a pedradas por adúltera. Esa era la ley. Pero ellos dijeron, vamos a ir a tentar a Jesús. A ver qué dice. Hoy sí dice. No vas a saber qué decir. Y cuando llegan con aquellas piedras, aquellas personas, aquella mujer, quién sabe, en ropas menores de repente, porque la encontraron en el acto. Es sinvergüenza, ¿no creen ustedes? Jesucristo, él le dice, la ley dice que esta mujer debe morir a pedradas. ¿Y qué dices tú? ¿Sabe qué dijo el Señor nuestro? Amparo y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. Dijo, el que esté sin pecado, dice, arroje la primera piedra. Dice la Biblia que ninguno de ellos tuvo el valor de hacerlo, porque todos cayeron bajo una convicción de pecado y a todos se les recordó el pecado que ellos habían cometido en la vida. Desde el más chico hasta el más grande, y dejaron aquel montón de piedras, que son las que tengo yo allá en un lugar allá donde yo vivo. En un callejón donde vivimos, ahí tengo un montón, cualquier cantidad de piedras. Bueno, el Señor levantó la vista y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Dijo, todos se fueron, ni yo te condeno. Yo te puedo condenar. Porque Jesucristo estaba sin pecado y estaba cumpliendo la ley. Y Jesucristo pudo haber agarrado una piedra de las que estaban ahí tiradas y le hubiera comenzado a tirarla a la mujer. Pero ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gran consejo le dio. ¿Cuál es la actitud de los hermanos hoy en día? De la iglesia, de los cristianos. Alguien comete un error y se escandalizan luego. Y comienzan a andar en casa y de boca en boca y de mente en mente, ensuciando y arruinando la vida de los demás. ¿Y ya te diste cuenta lo que hizo? ¿No se ha dado cuenta usted lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Que perdonó a uno que había sido un criminal con una sola cosa que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué interesante. Una tempestad que no la puede procesar nadie de repente. No se bautizó en las aguas, no fue bautizado en el Espíritu también, pero ese hombre se arrepintió de todo corazón y el Señor le dijo: allá nos vemos en el paraíso. Escuche por favor esto. Las tempestades nosotros debemos de utilizarlas para aportar, para que los que están con nosotros sean edificados y no estén afectados. Cuando alguien ya esté afectando a otro, ya usted está enfermo. ¿Por qué cree que nos ponemos el tapaboca, el cubreboca? Porque no queremos que el que esté enseguida a lo mejor nos infecte si es que trae la enfermedad.
Pero en el Señor esto no es así. Si alguien ha cometido un pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿De acuerdo, hermanos? Pero hay personas que de la tempestad de otros, mire lo que hizo José, qué bonito, me alegra eso. Dice, ustedes, dicen, me pusieron una tempestad a mí. Mire hasta dónde llegó, ustedes saben la historia. José llegó a ser comprado por Potifar, la mujer de Potifar lo acusa falsamente, llega a caer a la cárcel. En la cárcel le interpreta el sueño al copero y el panadero. El copero se olvida de José, pero Dios no se olvida de él. Y al final, los hermanos, cuando ya José es el segundo de Faraón, llegan, porque el hambre llegó a Canaán. Por los 7 años de hambre, llegó a Canaán y ellos llegaron a Egipto a traer algo de comer. José era el encargado de todas las cosechas. Ustedes, dicen, cuando ya muere el papá, ellos piensan, se va a vengar de nosotros. Nosotros los hijos de Dios no tenemos por qué vengarnos de nadie. Porque dijo José, ¿acaso soy yo Dios? Yo no soy Dios. El que se va a vengar de esto es Dios. Yo no. Ustedes pensaron hacerme mal a mí, pero Dios encaminó esto para hacerme bien y para hacerle bien a todos los demás. Porque esto es colectivo, esto no es nada más personal. La bendición debe ser colectiva. Hey, en esta prueba, ¿saben qué? Hay pruebas que la gente nos mira a nosotros pasarla. Y escuche bien esto, por favor. Cuando usted comience a recibir llamadas de personas que lo hacen usted hacer como una víctima de lo que alguien le hizo, cierre esa llamada, ciérrela. Porque ya están activando un drama en usted. Usted no necesita ese drama. ¿Sabe qué? Eso ya lo vio el Señor. ¿Y sabe quién se va a encargar de eso? El mismo que se encargó de José. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo donde uno está bajo la tempestad y hay un tiempo donde uno está debajo de un árbol respirando el aire fresco, la brisa, porque ya pasó la tempestad. ¿De acuerdo? Oh, gracias, Señor. ¿Sabe qué? Hay que tener buen ánimo. Es necesario tener buen ánimo. Vamos a buscar ver cómo reactivamos el buen ánimo. Uno pierde el ánimo, uno se desanima, se frustra, pero hay que recuperarlo. Hay una palabra que está de moda hoy, se llama resiliencia, que es la facultad de poder uno levantarse rápido. Entre más se queda uno observando un mal, escuchando un mal, sintiéndose mal, entre más estás ahí y no te levantas, no hay resiliencia en nosotros, más nos vamos a afectar. La gente nos está viendo. La Biblia dice que tenemos una nube de testigos que nos están observando. Están viendo nuestra manera de reaccionar. Saben que cuando llegaron a Malta, porque llegaron a una isla, dice que tenían que llegar a una isla, llegaron a Malta. Y la gente que estaba ahí, ese pueblo era eran personas muy idólatras. Y tenían unas maneras de pensar bien raras. Como estaba lloviendo y estaban ahí, hicieron un fuego para calentarse un poco por el frío. Dice que se le prendió una serpiente a Pablo. Se le prendió. Y lo primero que pensaron los habitantes de Malta es, este hombre se va a morir ahí. Y Pablo la agarró y se sacudió y la tiró. Y lo vieron que siguió bien. Y siguió y siguió. Y entonces dijeron, dioses, dice, hay un Dios aquí con nosotros. Porque no le hizo daño a este hombre, a la serpiente. ¿Sabe qué nos da a entender a nosotros eso? Que hay que sacudirse uno de la mordida de la serpiente. El enemigo te quiere morder a ti. Y si tú te quedas, ay, me picó,
Ay, como los niños, ¿verdad? ¿Ha visto a los niños? A mí me da risa a veces los niños. Se pica un poquito así y dice, llévenselo al hospital. ¡No! Para que el doctor le ponga una inyección. ¡No! Bueno, deje de hacer drama. ¿Quiere usted quitarles el drama a los niños? Dígale que los va a llevar con el doctor. Pero ellos con cualquier cosita, ¿verdad? Ellos saben una cosa. Hay que sacudirnos del desánimo. El enemigo comienza a atacarnos. ¿Ya oíste? ¿Ya te diste cuenta de lo que piensa esa gente de vos? ¿Ya te diste cuenta de lo que andan diciendo? ¿Sabe qué? A nosotros no nos interesa lo que ellos digan. Nosotros no vivimos de lo que ellos dicen. Nosotros vivimos de lo que Dios dice. Dios dice, a mis ojos eres de gran estima. Todos nosotros nos equivocamos. Todos nosotros tenemos malos pensamientos de repente. A todos nosotros se nos cae el ánimo de repente. No me diga que no. Todos de repente nos descontrolamos en la vida con las tempestades. Pero el Señor llega pronto y nos ayuda. Como ahorita mismo nos está ayudando ya. Esta tempestad del coronavirus va a pasar cuando el Señor diga, ya va a pasar esto. Y va a quedar para la historia. Y ya no vamos a tener que utilizar esto para toda una vida. Porque las tempestades son leves y temporales. Pónganse de pie. Vamos a favorecer a las personas que nos rodean. Vamos a favorecernos nosotros también. Saben, estamos pasando por un tiempo de tempestad. Vamos a terminar favoreciéndonos, favoreciendo a otras personas. Es temporal todo esto. Es temporal, no es para siempre. Esto se va a terminar. Pero antes de que esto se termine, dejemos un buen testimonio. Dejemos un buen legado en la tierra. Que la gente que nos conoce, que nos conozca, no por gente dramaturga, gente que siempre hace drama de las cosas. No, por gente que saben que, hey, sí, nos está pasando esto. No lo puedo negar. Es feo, es fuerte. Pero el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar. Levante sus manos. Padre, gracias porque nos enseñas a través de esta palabra que así como el apóstol Pablo y los que iban en esa embarcación pudieron ellos llegar a ese lugar sin tener que experimentar pérdida de ninguna naturaleza en la vida de ellos. Solamente fueron las cosas temporales las que se perdieron. Pero la vida fueron preservados porque tú le diste una palabra a este hombre de Dios, que nadie iba a perder su vida, que tendrían que llegar a ese lugar. Padre, que nosotros podamos también, como el apóstol Pablo, ser preservadores de vida en el medio donde vivimos, en nuestros hogares, en nuestras familias. Que no hagamos un drama y que estemos pensando lo peor o que estemos escuchando otras voces, pero que podamos escuchar la voz tuya, Señor, que dice, es leve y es momentáneo. Esto será pasajero. Gracias, Señor, por este tiempo, porque hoy estamos dándonos cuenta quién eres tú. Tú nos has ayudado en el pasado y tú, Señor, ciertamente nos seguirás ayudando en el presente de hoy. Si hay alguien en este lugar, en esta mañana, que pueda estar atravesando por una tempestad de viento contrario a su vida personal, sépase
que a los que aman a Dios todas las cosas les cooperan para bien. Porque hay un propósito en Dios. Así como lo hubo en la vida del apóstol San Pablo. Dar a conocer la bondad de Dios en mal tiempos. Así como lo hubo en la vida de Job. Que Job nos deja a nosotros un testimonio y un mensaje donde todos podemos consolarnos con su vida. Padre, que nosotros también podamos consolar a otros con la consolación que tú, Señor, nos has consolado. Que podamos fortalecer al débil, aquel que de repente ha dicho: se terminó ya todo, ya no hay más esperanza para mí ni para los que están conmigo. Oh, tú eres el Dios de toda esperanza. Tú eres nuestra esperanza, Señor, en esta mañana. Alzamos nuestras anclas, Señor, porque nuestro barco tiene que continuar hacia adelante hasta llegar al puerto seguro. Ponga en la mano del Señor su tempestad y dígale: Señor, de esta tempestad yo voy a salir con la ayuda tuya. Así como el apóstol San Pablo y la embarcación pudieron ellos llegar a la tierra de Malta, nosotros vamos a llegar a un lugar donde vamos a tener un testimonio que contarle a las personas que vamos a conocer en el camino. Padre, gracias por el acompañamiento tuyo en los tiempos difíciles, porque no se trata de cuántas personas puedan estar diciéndonos a nosotros que van con nosotros, sino, Señor, de que tú nos estás diciendo: yo voy contigo en medio de esa tempestad. Porque ciertamente esta leve tribulación momentánea en nosotros produce un cada vez eterno peso de gloria. Lo que nos espera es más glorioso. Lo que nos espera es más significativo. Podemos adorar al Señor. Oh, gracias, Señor. Me envuelves hoy con una canción, Yes. melodía de tu amor. Gracias, Padre. Cantas libertad Yes. en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar, Jesús. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un
esclavo del temor. Yo soy hijo